Hace unos días estaba cocinando con los jóvenes en una actividad que hacemos todos los domingos y de pronto se me vino una pregunta, ¿no? El por qué quizás yo era cristiano y vino a mí algunos recuerdos, ¿no? Que cuando hace años yo estuve quizás no tan cerca de Dios, empecé a preguntarme el por qué debería estar un poco más cerca de Él. Y en ese entonces yo no entendía muy bien qué era realmente serle fiel a Dios, ¿no? Pero mi malestar, tanto físico y emocional, era algo preocupante para mí. Esto me empujaba a buscar siempre la paz y quizás eso que Dios me había dado en un momento, que era el amor. Entonces yo tomé la decisión un día que se presentó, ¿no? Un retiro de jóvenes de, de asistir a ese retiro con un solo propósito, realmente que Dios me dé una respuesta. Que cada vez sea como la vez primera. Amén con fuerza, amén sin miedo. Que el amor sea el fuego y que el odio el hielo. Y que el odio el hielo. Hasta ese momento yo no había escuchado realmente la dirección de Dios, o quizás había podido escuchar, mas no había tomado en cuenta. Pero fue tanta la intención de mí y quizás mi necesidad que en ese lugar, en el momento cuando yo empecé a asistir a este retiro, desde que inicié la partida empecé a sentir, ¿no?, a Dios en mi vida. En todo ese tiempo, esos días de retiro, Dios habló para mí de diferentes maneras. Yo salí lleno y desde ese momento Dios restauró mi vida y yo pude encontrar lo que estaba buscando. Entonces, el día de hoy yo también quiero hacerles, ¿no?, participar a mis dos hermanas que me acompañan, Carlita, Laurita, y vamos a comentar acerca de este tema como tal, ¿no? Para ello también, no sé, quisiera preguntarle a Laurita, ¿no? Laurita, ¿cuál crees que ha sido, ¿no?, el momento indicado que te diste cuenta que tenías que buscar más de Dios o a Dios? Ujú. Bueno, para aclararles, ¿no? Yo he conocido a Dios desde muy pequeña porque mi familia es cristiana, mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tatarabuelos. Y, y siempre uno cuando es niño conoce a Dios y sabe porque te lo han impuesto, digamos, de una manera. Pero uno no conoce verdaderamente a Dios hasta que necesita, hasta que esa necesidad aparece en tu vida. Y a mí me surgió que un día cuando fuimos a La Joya con mi mamá, había un aniversario y justamente el pastor me invitó, ¿no? ¿Quién quiere aceptar a Cristo en su corazón? Y yo me pregunté y dije, yo nunca he aceptado a Cristo en mi corazón. O sea, yo supuse que por ser cristiano yo ya había aceptado, pero nunca había hecho esa aceptación, ¿no? De aceptar. Entonces pasó eso, yo salí adelante y sentí algo tan hermoso que sentí que el Señor como tocó mi vida y yo empecé a sentirme gozosa y empecé a llorar y lloraba y lloraba y ahí me di cuenta realmente de que en ese momento yo había aceptado a Cristo en mi corazón y fue un momento muy especial en mi vida. Muy bien, Laurita, y la verdad que yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia, ¿no? A mí también, te comparto que me pasó algo muy parecido, es como siempre asumí que por venir a la iglesia, Ajá. pues ya tenía, ¿no? O estaba cerca de Dios y Dios Sí, estaba conmigo. siempre Claro, y tenemos idea. tiene algo de sentido, porque Dios nos cubre, ¿no? Y si nuestra familia está dirigida a Dios, pues Dios está con nuestra familia. Uh-huh. Pero Dios quiere un compromiso individual también con uno mismo, y Ajá, que así uno es. mismo acepte a Dios de forma individual, Sí. desde su propia voluntad. Y yo también lo hice cuando era adolescente, ¿no? Y sí me acuerdo que oraba bastante buscando el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Uh-huh. En ese entonces cuando era adolescente. Y bueno, Laurita, la verdad que a mí no sé si podría preguntarte quizás, ¿no? El hecho Pregúntame. de cómo fue realmente, así de forma breve, ¿no? Esa experiencia que tú tuviste con Dios cuando aceptaste a Él. ¿Qué sentiste? Yo creo que a todos siempre nos da la curiosidad y no a todos es lo mismo, Claro. ¿no? Uh-huh. Bueno, antes de eso, ¿no? Esa fue una experiencia que tuve con Dios, pero claro que en ese momento fue especial, pero por ejemplo cuando fuimos al internado, que siempre hay internado de adolescentes,
Fue la primera vez que tuve experiencia con Dios. Fue cuando empezó a orar el pastor y todos estábamos, yo levanté mis manos y me acuerdo que cuando empecé a hablar fuerte, ¿no? Empecé a decirle al Señor, perdóname, ¿no? Y así. Y fue cuando yo sentí un fuego así en mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, y me quemaba las manos y sentía como que un fuego muy fuerte. Y empezaba a llorar, yo no entendía por qué lloraba. Y fue así, y en esto que les digo eso que hubo en La Joya, fue algo parecido, pero fue algo que me hizo sentir a mí realmente como si yo nunca hubiera conocido a Dios de esa manera, y yo sentí algo muy especial y como que de ahí salí muy feliz, con una alegría especial, de que era algo nuevo para mí, ¿no? De que yo había aceptado a Cristo en mi corazón y yo sabía que eso había pasado. Claro, y mira, y eso tiene relación porque cuando Dios, ¿no? A nosotros nos hace sentir una experiencia con Él y su Espíritu Santo, pues nos llena de amor. Nos llena no del amor humano, no el amor que sientes hacia una persona, sino el amor directamente de Dios que tiene con nosotros. Y es un amor divino, es un amor santo. Y ese amor te llena a tal grado que tú sientes una felicidad y una paz. Y por eso también uno se siente alegre y feliz. Así es. Entonces, sí, yo comparto tu experiencia porque a mí también me ha pasado algo muy similar. Pero ahora sí, también vamos a escuchar a nuestra hermana Carlita. Yo sé que nos tiene algo para comentar. Y yo quisiera preguntarte, ¿no, Carlita? ¿Cuál crees que ha sido la experiencia que te ha marcado, ¿no? Una experiencia con Dios que ha marcado tu vida, ¿no? De forma trascendental, quizás. Sí, bueno, lo que ocurrió conmigo en mi caso es que yo no vengo de un hogar cristiano, sino bueno, ¿no? En mi hogar las personas son católicas, entonces como que yo nunca tuve ese roce como de repente, ¿no? Que muchos conocen la palabra por medio de su familia. Entonces, pues he conocido el mundo, ¿no? Hasta los 19 años que me convertí. Y en esos 19 años, pues he tenido una vida bastante como la mayoría, ¿no? No hay una comunión con Dios, no hay una experiencia con Dios, no hay un sentir de repente de querer conocerlo a Él. Entonces, desde pequeña, ¿no? Recuerdo que trataba de buscar la verdad, porque yo decía, ¿no? ¿Será que todos los santos tengo que memorizarme los nombres para poder, ¿no? Tener la gracia de Dios? O sea, es que era mi idea, porque es lo que usualmente enseñan, ¿no? Decía, tengo que aprenderme seguro todos los nombres y todo. Y al final, ¿no? Bueno, no tuve una vida de Dios, ¿no? Y llegó el punto en el que recuerdo que el mundo me había golpeado mucho, porque en el mundo las cosas son duras, son difíciles. Los que no tienen a Dios, muchos tienen una vida tranquila, normal, pero algunos también, ¿no? El pecado, que es lo que abunda, y tal vez la gente no conoce de Dios, vive cegada, piensa que es normal. Entonces llega un punto en el que te cobra factura el pecado y te duele, ¿no? Y sales herido por eso. Y a mí me pasó eso, ¿no? El pecado me cobró factura, estaba muy mal emocionalmente, espiritualmente, en muchos aspectos. Y recuerdo que yo llegué a la iglesia, y en la iglesia recuerdo que yo vi primero, es un anticipo de lo que les quiero contar. Yo llegué a la iglesia la primera vez, recuerdo, y recuerdo que la primera cosa que yo vi, porque yo me fui a muchas iglesias antes y no había experimentado algo así, ¿no? Es que en las personas se veía paz en sus ojos. Y yo me sorprendí porque decía, ¿cómo puede existir gente que tenga paz en sus ojos, tranquilidad, sea un mundo tan malo, un mundo tan duro, donde hay tantas mentiras, tanta violencia, tanta infelicidad? ¿Cómo puede existir? Y en eso que entraba más, ¿no? Se escuchaban los himnos, los coros, y se sentía algo diferente. Eso es lo primero que yo sentí, ¿no? En eso que estoy, ¿no? Llegando, el pastor, ¿no? Pregunta quién quiere aceptar a Jesús. Es cuando yo la acepté, ¿no? Yo pasé adelante ya sin fuerzas, tal vez sin ganas de llorar porque no tenía tal vez esa sensibilidad, y yo le dije a Dios, ¿no? Dios, si tú existes, ayúdame, porque te necesito. Le fui muy sincera, ¿no? Y pasando unos días recuerdo que el hermano Noé, ¿no? Me agregó, pero eso ¿cómo pasó? Me agregó al grupo de los jóvenes. En eso que me agregó al grupo de los jóvenes, yo fui a una especie de reunión de jóvenes, y el hermano Alejandro agarra y comienza a repartir sus papelitos como cuadraditos, algo así, rectangulitos, son palabras, versículos. Entonces con eso que comienza a repartir los versículos, yo saqué uno, todos sacamos uno, todos los jóvenes que estábamos ahí, y yo saqué uno, y cuando leí el versículo yo sentí que me cayó un rayo. Yo nunca en mi vida había escuchado a Dios, nunca lo había sentido, pero en ese momento que leí la palabra, yo sentí que era como un rayo para mí. Es como que te quedas, como Dios, por eso lo asimilo como cuando te cae un rayo, porque te impacta, te deja,
¿qué es esto? Dios me habló la primera vez y me puso Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, vence el mal con él. Eso me dijo Dios. Y yo lo vi en el papel, porque yo en ese momento me acuerdo que quería suicidarme, porque estaba pasando muchas luchas. Era Dios que me había hablado y me aferraba a esa palabra, a ese versículo. Yo sentía que era tan exacto, Dios es tan exacto, no habla ni más ni menos, habla lo necesario, lo exacto. Y es así como Dios, ¿no? Comencé yo a aferrarme a esa palabra y iba a los cultos y Dios me restauraba con su presencia. Así fue. Qué linda, Carlita. Wow, es algo hermoso escuchar, ¿no? Cuando otras personas han experimentado también a Dios, como Él habla, como Él te da una experiencia con todo lo que Él te brinda, ¿no? Por ejemplo, tú, Carlita, comentaste acerca de lo que veías en los demás, esa paz. Es justamente lo que yo comentaba con Laurita, ¿no? Que cuando Dios está en tu vida, te sientes tranquilo, sientes su amor, sientes su paz, sientes su tranquilidad. Y cuando dejas de estar así, te das cuenta de que te estás alejando de Dios. Y es cuando más tienes que volver a regresar. Sabemos que el camino del cristiano no es siempre, quizás, ¿no? Alegría, felicidad, no, pero estamos cerca de Dios y Él nos da la tranquilidad que debemos tener. Y siempre por eso recordamos el de, tengo un Padre, tengo que ir a acercarme, tengo que conversar con Él, tengo que mejorar, tengo que cambiar las cosas que están mal, para que todo mi entorno también cambie. Sí, es verdad. Entonces, yo me siento, la verdad, muy agradecido por sus participaciones, porque sé que este solo es el inicio de algo que puede comenzar ahora. Y la intención quizás de este video es justamente comentar acerca de qué es lo que Dios hace en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué somos cristianos? Y si queremos quizás preguntar, ¿no? También al público, o sea, ¿por qué debería ser cristiano? En sí, ¿qué es un cristiano? Sabemos que como cristiano significa, ¿no? Seguidor de Cristo. Y como religión, pues es grande, ¿no? Pero más allá de lo que signifique de una forma religiosa, o más allá de pertenecer a una iglesia, o más allá de tener costumbres como tal, el ser cristiano es realmente reconocer que hay un Dios y que tú tienes a ese Dios como Padre. Y que la palabra de Él también tú la quieres respetar y la quieres conocer. Lo demás es complementario, lo demás depende a cada sociedad, a cada cultura, y el Espíritu Santo nos entrega discernimiento para saber qué es lo correcto y qué no. Así es. Y por eso te pregunto, ¿por qué debería ser cristiano? Y el día de hoy hemos podido contestar a través de nuestras experiencias un poquito acerca de este tema. Laurita, ¿tienes algo que decir? Ay, sí, justamente todo el momento en mi cabeza estaba pensando en que algo más que no lo había dicho, ¿no? Y me gustaría compartirlo con nuestros estimados que nos están viendo, nuestros queridos amigos. Y es que muchas veces, como decía Jorge, el proceso de nosotros nunca es lineal. A veces uno piensa que los cristianos son perfectos y eso no es cierto, eso nunca va a ser así. Porque todos tenemos defectos, fallas y hay cosas que no podemos mejorar, pero intentamos. Yo, por ejemplo, les comento a ustedes contándoles así, abriéndoles mi corazón. Yo, como les comenté, siempre he sido cristiana, pero llegó un momento en mi vida en donde yo me puse a pensar, ¿no? ¿Por qué debería ser cristiana? Y fueron más los contras que los pros. Y fue ahí donde yo dije, no, yo quiero conocer esto. Y como que mi mente se abrió, mi mente en el sentido negativo, ¿no? Yo quise conocer, no qué era realmente, no qué era de lo que me estaba perdiendo, según yo. Claro que no conocí todo por completo, pero eso me hizo meterme a mí en un mundo donde yo me sentí muy mal. Yo creo que llegué a alejarme mi corazón de Dios y no se lo recomiendo a nadie. Si alguien que acá me ve que es cristiano y que quiere hacer lo mismo y se está cuestionando por qué debería seguir siendo cristiano, no se lo recomiendo porque claramente vas a salir más lastimado de lo que tú pensabas que estabas. Y cuando llegue el momento donde abras tus ojos, yo ahora me doy cuenta y yo me arrepiento tanto de las cosas que hice en mi humanidad, en mi inocencia, en ese momento, y yo si pudiera usar el tiempo no lo haría. Yo mismo me diría, iría ese momento de mi vida y diría, no hagas eso, por favor. Pero creo que son cosas que hacen que yo, por ejemplo, ahora esté muy enamorada de Dios y me encanta estar siempre escuchando de Dios, y eso es lo que nos ayuda a nosotros a
a poder sentir el Espíritu Santo, sentir a Dios en nuestra vida. Así que, queridos amigos, no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios, que conocer a Dios, porque Dios no es un ente que te castiga, que es malo, no. Dios es un Dios de amor, que te consuela y que pese a que eres imperfecto y tienes muchos errores, igual te sigue amando. Es lo que quería compartir. Exactamente, ¿no? Dios es un Dios de misericordia. Amén. Es justo, pero misericordioso. Así es. Carlita, Sí, sí. ¿tendrías algún consejo que dar acerca de cómo acercarse a Dios? Sí. Bueno, yo, según lo que entiendo, ¿no? La experiencia que he tenido es que cuando queremos acercarnos, no nos fijemos tanto en nuestra maldad o cuánto hemos ofendido a Dios, porque eso es como una barrera que a veces nos hace sentir indignos y no nos permite ir con confianza, ¿no? La idea es entender primero que quién es Dios, y Dios no está acá para juzgarte o decirte, mira, tú has hecho esto, te odio. No es así, Dios no es así. Dios es un Dios de amor, un Dios justo y un Dios que dice que su amor sobrepasa todo entendimiento. Ahora, otra cosa es que de repente muchos no piensan que la vida cristiana es monótona, aburrida. No es así, al contrario. Dios es tan genial. Dios le da esencia a la vida, te da algo tan diferente, lo que tú puedes de repente encontrar diversión en el mundo, te gusta de repente, ¿no? Las fiestas, las discos, tomar, no vale la pena. A comparación de lo que te da Dios, es tan chiquito, queda tan corto, porque Dios te da lo mejor que pueda experimentar el hombre, que es su amor, su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Yo daría ese consejo, que busques a Dios y primero ames a Dios con todo tu corazón, y lo demás ya viene por añadidura, pero lo más importante es amar a Dios. Así es, Carlita, ¿no? De lo que Dios desea quizás de todos nosotros los seres humanos es un corazón arrepentido, ¿no? Directamente que tenga ese arrepentimiento de lo que ha cometido y buscar realmente la redención de Dios, ¿no? Que Dios pueda perdonar y llenar una vez más de lo que le hace falta al ser humano. Entonces, de esta manera podemos despedirnos, yo creo. Más no va a ser un adiós, sino un hasta luego, como suelen decir. Y vamos a estar viéndonos más seguido. Yo deseo que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que Dios bendiga a nuestra hermana Laurita, a nuestra hermana Carla. Amén. Y aquí mi persona, el hermano Jorge. Amén. Entonces, esto es todo. Amén. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Chao.